Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. Ojalá. En el día de ayer estuvimos revisando el tema de la deuda externa, el sonsonete de la deuda externa. Y bueno, alguna gente pretende seguir con ese tema y la verdad que no es para desdeñarlo. Es un tema importante. Claro que sí, es un tema importante. Desde luego, hay que tomarlo por donde es. Por donde es. Decíamos ayer y repito en el día de hoy, que bueno, las preocupaciones por la deuda externa dominicana, en la dominicana, porque la argentina es otro. Allí está Macri pidiendo auxilio y está comprometiendo el país con 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, con un programa de austeridad, es decir, de recorte de los programas sociales. Recorte, óigalo bien, de la educación, de la salud, de la cultura, de todo. Recortes en los programas sociales para, según él, poder manejar la crisis económica que tiene y hacerle frente a sus compromisos, contratando deuda con el Fondo Monetario Internacional, según él, para hacer frente a la crisis y a los compromisos internacionales que él tiene. Pero que desde luego todo el mundo sabe la irresponsabilidad con que se manejó este señor ahí en Argentina, que prometió mientras estaba en la oposición toda la maravilla del mundo, porque así son, así son. Este señor, que es un gran empresario argentino, vamos a dejarlo ahí, sí, vamos a dejarlo ahí. Este señor, este empresario, entendía que él era como empresario y que son los empresarios los llamados a sustituir a los políticos. Oiga usted qué división más estúpida, pero así hay gente que entiende que los políticos son los que no sirven, pero que los empresarios, por ejemplo, o los miembros de la sociedad civil, las asociaciones sociales de la sociedad civil son las que deben sustituir a los políticos. Los religiosos incluso. Vaya usted a decir, los religiosos, todos se convierten en políticos, al fin y al cabo, empresarios, religiosos, militantes de las ONG, todos se convierten en políticos, porque según ellos los políticos son los malos. Pues bien, en Argentina ocurrió eso, un señor empresario llamado Macri, apellido Macri. ¿Cuál es el nombre de Macri? Mauricio Macri. Sí. Accede a la presidencia sobre la base de que todo lo anterior estaba mal. Todo lo anterior estaba mal. Oiga eso. Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que gobernaron Argentina antes que Macri, habían llevado a cabo una labor de recuperación, de rescate de la economía argentina, que estaba en manos precisamente de usureros, acreedores internacionales, usureros de toda la haya, representantes de los capitales golondrina, como les llaman, que cuando no les interesa un sitio se van por ahí y se llevan sus capitales. Con todo eso tuvieron que bregar estos señores, pero entonces el empresariado y todos esos miembros de la sociedad civil que nosotros conocemos, desde luego, entendieron que la línea de Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner no era la buena, porque entre otras cosas, Cristina Fernández y Néstor Kirchner orientaron a Cuba, a Argentina, hacia la concreción de los bloques regionales
bloques regionales, el ALBA, UNASUR y todo eso, orientaron a Argentina hacia la concreción de la unidad de los países y de los pueblos latinoamericanos. La unidad para, desde luego, no es unidad, no es unirse por unirse. Es unirse para constituir mercados, es unirse para acceder a los mercados internacionales en mejores condiciones, es unirse para la defensa de los recursos naturales y para la defensa de las políticas públicas nacionales, pero eso no les gusta a muchos sectores, eso no les gusta, y entonces de Kirchner y de Cristina Fernández dijeron de todo, de todo. Lo último que dijeron, bueno, fue que le sacaron, ya usted sabe cuántos expedientes de corrupción que no han podido probar ninguno. Ahí está Cristina Fernández y no han podido probarle nada. Pero el asunto es que estos señores durante sus gobiernos adecentaron a Argentina, recuperaron a Argentina, pagaron la deuda del Fondo Monetario Internacional, pagaron todo lo que pudieron pagar de la deuda contratada por todos los gobernantes anteriores, cumplieron sus responsabilidades, pero resulta que no estaban contentos con eso, porque siempre hay un pelo en el sancocho y siempre hay un pero también. Y yo entiendo que aquí haya preocupación por la deuda, pero conviene que usted viva preocupado por una deuda. Preocupado, ¿no? Usted lo que tiene que, como dicen por ahí, ocuparse de la deuda. Si usted está ocupado en su deuda, usted no tiene por qué preocuparse, ni tiene nadie de qué preocuparse. Ahora mismo la República Dominicana tiene una posición envidiable en toda América Latina, envidiable. Hacia donde quiera que usted mira, si usted mira hacia Argentina, los obreros, los empleados están en la calle porque además Mauricio Macri está anunciando que va a cerrar 10 ministerios porque a eso se prestan los empresarios. Ellos entienden que las crisis de los países, las crisis económicas, son el fruto de que el Estado invierte mucho en los pobres, son el fruto de que el Estado invierte mucho en mejorar las condiciones de la clase media, son el fruto de que el Estado invierte mucho en los programas sociales, la educación, la cultura, el deporte, la salud, etcétera, etcétera. Ese es lo que hay que invertir menos para pagar más deuda. Y esa es la estupidez más grande que puede cometer un gobierno, cualquiera que sea. Dejar de invertir como lo está haciendo Macri, como lo está haciendo Temer en Brasil. Temer ha cerrado escuelas. Temer ha cerrado programas de salud, ha cerrado programas de educación, programas de cultura. Ahí hay un museo que acaba de quemarse en Río. Y entre otras cosas, las cosas que dicen es que le recortaron a ese museo precisamente el presupuesto con el cual se manejaba. Para que usted entienda lo que está ocurriendo en Brasil, por ejemplo, y en Argentina ni se diga. Pero es que tanto Temer, que es un hombre de temer, dicho sea de paso, hay que temerle. Pero tenían que temerle, tenían que cogerle miedo antes de que llegara ahí. Ya lo dejaron llegar y comenzó a aplicar la medicina que aplican los negociantes cuando llegan al gobierno. Esa es la medicina que ellos aplican, porque ellos entienden que en los pobres no hay que invertir. No hay que invertir en los pobres, no hay que invertir en la pobreza, no hay que superar la pobreza. A los pobres hay que dejarlos ahí, donde están, para que sirvan cada vez que se los necesite en lo que se quiere que sirvan. Ustedes saben cuánto, cómo utilizan a la pobreza todos estos charlatanes en nuestros países. Entonces no hay que invertir en eso, no hay que invertir en planes de recuperación, de superación de la pobreza, no hay que invertir en nada de eso. La educación, no, ¿para qué tanta educación? Los pobres no necesitan educación. Óigame, así piensan o entienden que la educación y que la salud y que todos los programas de apoyo y de asistencia y de promoción a la gente, a la iniciativa de la gente, entienden ellos que esos son programas que son, ¿cómo les llaman? Programas clientelares o clientelistas. Mire usted qué cosa, lo que hacen ellos no es clientelista, no.
que exigen tratamiento del Estado privilegiado. Eso no es clientelismo, no. Eso no es clientelismo, no crea. Si estas organizaciones buscan exoneraciones y se la buscan, eso no es clientelismo. Si el empresariado y todos los que sabemos, sobre todo ellos, ¿no?, buscan las exoneraciones y todo lo que ellos saben, usted sabe que buscan, eso no es clientelismo. Clientelismo es todos esos programas de reivindicación, de reconocimiento, de restitución de derechos de la gente. La gente tiene derecho a una educación digna, a una salud digna, a la seguridad. La gente tiene derecho al emprendimiento, al crédito barato. Todos esos son derechos de los pueblos y son derechos humanos. Pero no, a eso se los ve como programas clientelistas. Y esa es la barbaridad en la que cayó Argentina, en la que cayó Brasil, y ya usted ve dónde están metidos. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nuestra deuda. Nuestra deuda está siendo manejada de una manera admirable, y lo han dicho Fitch Rating, JP Morgan, y lo han dicho todas esas calificadoras de riesgo que continuamente, en los últimos 6 años, para hablar del mandato del presidente Medina, continuamente en estos últimos 6 años han venido mejorando la calificación. Óigalo bien, han venido mejorando, todas esas instituciones han venido mejorando sostenidamente la calificación de la deuda de la República Dominicana y la calificación del comportamiento de la economía dominicana, que ha estado creciendo de manera sostenida a un ritmo de un 6% promedio anual. 6% promedio anual. Ya quisiera Macri y ya quisiera Michel Temer en Brasil y no sé cuántos más exhibir unos números como los que exhibe hoy la República Dominicana. No tuvieran como tienen en la calle a los empleados protestando y a los obreros protestando. No lo tuvieran en la calle protestando, ni tuvieran la crisis económica y social. Vamos a olvidarnos de la política, hablemos de la crisis económica y social que tienen ahora, provocada por ellos mismos, aunque se la quieren achacar a las políticas que se aplicaron antes, que fueron políticas que dieron resultados positivísimos. Pero así es. Aquí hay también de ese tipo de gente a lo temer. Gente de temer, dicho sea de paso. Aquí hay gente de temer. Gente a la que hay que cogerle miedo si usted le entrega el gobierno. Gente porque si ahora están con esta cantaleta, imagínese usted cuando ellos lleguen ahí y comiencen a cambiar todas estas políticas que han permitido que el pueblo dominicano viva hoy en la estabilidad en la que está. Que el pueblo dominicano viva hoy en el periodo de crecimiento sostenido que ha venido viviendo en los últimos años. Imagínese usted, ellos no están de acuerdo con que hagamos una inversión del 4% del Producto Interno Bruto en la educación, por lo visto. Sí, porque de eso se trata, de cortar gastos, dicen ellos, no, porque ven eso como un gasto. No lo ven como una inversión. Lo que está haciendo el Estado Dominicano, el gobierno dominicano, que está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, eso para ellos es un gasto, no una inversión, cuando esa es la inversión probablemente más importante que haya hecho gobierno alguno en la República Dominicana. Porque de esa jornada escolar de tan extendida va a surgir la nueva República Dominicana. La República Dominicana probablemente que supere a todos esos bocas de burro que andan por ahí hablando pamplina. Nuestra deuda es la mejor manejada de América Latina probablemente. Probablemente lo es. Nuestra economía es la más estable en América Latina. O por lo menos está entre las 3 más estables. Búsquese las 3 más estables y entre las 3 más estables usted va a tener que colocar a República Dominicana. Costa Rica, Panamá, República Dominicana. Tendrá que ponerlo así.
Y si nos vamos al crecimiento del Producto Interno Bruto, tendrá que ponerlo al revés. República Dominicana, Panamá y probablemente Costa Rica. Probablemente, no sé. Pero creo que sí, que ese es el orden. República Dominicana es realmente ahora mismo el país con el mejor comportamiento en términos económicos. Y en términos de la deuda ni se diga. Ya decía el presidente Danilo Medina, hemos pagado 21.000 millones de dólares en 6 años. 21.000 millones de dólares en 6 años. En deuda y en capital y en intereses. 21.000 millones de dólares pagados en 6 años. Imagínese usted que un país se dedicara nada más que a buscar dólares para pagar deuda. Se tulliría. Quedaría tullido en poco tiempo. Porque la inflación y los procesos inflacionarios que va a desatar no van a hacer cualquier cosa. Un país no puede dedicarse nada más que a recoger dólares para pagar deuda. Estará cometiendo el error más grave de su vida, cualquiera que lo haga. Por suerte no se le ha ocurrido a nadie. Las reservas internacionales de la República Dominicana están en su punto más alto. La República Dominicana, por ejemplo, dispone de 4 meses, más de 3 meses, 4 meses de importaciones. O sea, tiene ahí con qué cubrir 4 o 5 meses de importación. Y lo que le exige las reglas es más o menos que tenga de 2 a 3. De 2 a 3. Tenemos 4. Tenemos más de 7.000 millones de dólares en las reservas en el Banco Central. Nunca había tenido la República Dominicana probablemente unas reservas robustas como las que tiene. Por eso se puede dar el lujo de enfrentar cualquier tipo de movimiento que se pueda presentar en algún momento, fruto de las cíclicas permanentes, necesarias, importaciones que tiene que hacer el país cada cierto tiempo. Ahora mismo ¿hacia dónde vamos? Hacia la etapa de Navidad. Hacia la Navidad. Y en la Navidad hay una cantidad de productos que se importan. Una cantidad importante de productos que son de importación. Usted no las va a importar. Tiene que importarlo, pero ahí están los fondos para que los importadores recurran a los dólares que necesiten y traigan toda la mercancía que necesitan para Navidad, en cuanto a electrodomésticos y en cuanto a productos de que se comen y se beben y en cuanto a todo lo que se importa para esa fecha. O sea, es lógico que en algún momento usted comience a ver algún movimiento hacia el alza. No lo hemos tenido, ojalá no lo tengamos, pero sería el fruto de ese comportamiento cíclico de la economía dominicana y de la economía de todos los países que tienen periodos de alta y periodos de estabilidad y periodos de baja, pero vuelven a la alza, etcétera, etcétera. Pero para eso es que se preparan los gobiernos, para eso se planifica la economía, desde luego. Y nosotros, pues no podríamos tener mejores... lo que pasa es que también hay un tema con la deuda, que muchos no lo quieren tocar, y es el tema de que es verdad, la deuda de un país tiene que hacerse sostenible en el tiempo, es decir, manejable, sostenible, que no vaya a representar nunca ningún tipo de problema para un país. Y eso usted lo logra ¿cómo? O aumentando la presión fiscal al nivel que debe aumentarlo. Nosotros tenemos una presión fiscal que ronda el 14, el 15%. América Latina tiene una presión fiscal en sentido general que ronda el 20, el 21%. Es decir, nosotros recaudamos muchísimo menos impuestos que el promedio de todos los países de América Latina. Para que usted entienda. Tenemos una diferencia entre el 4 y un 5% de la presión tributaria. Entonces habrá que discutir en algún momento con quienes hay que discutir, sentarse a la mesa a revisar esa parte, la parte fiscal, porque además llega un momento en que por más que usted se apriete, ya no le quedan hoyos a la correa. El presidente Danilo Medina se ha apretado bien la correa. Y eso le ha permitido hacer inversiones como las que ha hecho
en materia de educación, inversiones nunca vistas en la República Dominicana, nunca vistas en materia de educación. Inversiones tan importantes que han mejorado los sueldos, los salarios de los profesores y de todos los trabajadores del sector educativo, que han mejorado los sueldos y los salarios de todos los trabajadores del sector salud, por ejemplo, que ha mejorado sueldos de los militares y de los policías, y que ha hecho inversiones como esa en educación, que debe rondar los 150.000 millones de pesos. La inversión en educación en República Dominicana ahora mismo tiene que estar rondando los 150.000 millones de pesos, que no es cualquier cosa. Cada año. Sí, señor, cada año. 4% del Producto Interno Bruto, y como el Producto Interno Bruto crece, pues crece la inversión en educación, porque hay una indexación. Sube el Producto Interno Bruto, pues sube el porciento dedicado a la educación. Nunca se había hecho aquí una inversión como la que se está haciendo en educación, pero la inversión que se ha hecho en salud. La inversión que se ha hecho en salud, hay 56 hospitales que han sido prácticamente ya remodelados, se han entregado ya como más de 20 de esos hospitales, van quedando alrededor de 30, 25, 26, van quedando 30 la mayoría de ellos está en fase de terminación. Una buena parte, por lo menos 15 o 16, están en fase de terminación para ser entregados ya pronto. Aquí se ha hecho una inversión brutal en todo, pero ¿cómo? Apretándose el cinturón, con austeridad, haciendo un gobierno frugal, pero sobre todo también creando controles a lo interno del gobierno, la cuenta única del Tesoro, la asignación de obras por concurso, por sorteo, etcétera, etcétera, la aplicación tajante de la ley de compra, en fin, haciendo más eficiente todos los mecanismos del Estado, de manejo del Estado. Se ha hecho una gestión admirable, excepcional de la economía dominicana, para que estén hablando toda esta gente. Y hablemos del 911, que entró en vigencia ayer en La Romana. Eso se lo dejo a usted, don Fran Pacheco. Ya lo decía el expresidente uruguayo José Pepe Mujica cuando vino al país. Se preguntó cómo es que se hace el presidente Danilo Medina con una carga impositiva, con una recaudación tributaria tan bajita, consciente de que en América Latina es mucho más alta, por encima de un 5%. Bien es cierto que hay una deuda económica que le estamos llevando, que le estamos sobrellevando, pero la deuda social es mucho más grande, y esa se está pagando con políticas públicas como la inversión en un sistema nacional de atención a emergencias y seguridad 911 en La Romana, que ayer llegó a La Romana y Bayahíbe. Destacar que Bayahíbe es un punto turístico de República Dominicana muy importante. El que va a La Romana indefectiblemente tendrá que ir a Chabón y a la playa de Bayahíbe. A propósito, la rosa nacional, la flor nacional de República Dominicana, es la rosa de Bayahíbe. Y qué bueno que estas políticas públicas lleguen. Hay un material videográfico de ciudadanos comentando sobre el 911. Sería bueno que se reproduzca, sobre todo el del caballero, que menciona que no se puede tomar de relajo el 911. Lo tenemos en pantalla. Bien. Yo soy brigadista, soy primer auxilista, fui oficial de brigada de la estación 7 de Defensa Civil de acá de La Romana. Me parece que el 911 es una de las bondades que han surgido para nuestra nación, sobre todo porque le llega a la comunidad, le llega a la nación algo que se necesita, y le recomiendo a la población, a la nación, que seamos respetuosos y que usemos esto de forma viva. Yo de manera personal en mi casa tengo un prontuario de esos números que son absolutamente necesarios, lo que son los hospitales, la policía, los bomberos y esas cosas, pero lo que yo salgo a buscar el prontuario, solamente tengo que marcar 3 números, que es el 911, y con eso yo lo tengo todo resuelto.
Pues yo lo que digo es que eso no es relajo, que eso es la verdad. Que no cojan eso de juego, porque eso es una cosa muy necesaria aquí y donde quiera. El 911 es cambio. Adiós. Un esfuerzo coordinado. La expansión del sistema de atención a emergencias y seguridad 911 llegó a La Romana y la zona de Bayahíbe, de la provincia de La Romana, con los servicios y la calidad que le ha caracterizado. En un acto encabezado por el mandatario Danilo Medina, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, dio a conocer las novedades que trae consigo el 911 en materia de atención. Para los casos de salud habrá 12 médicos, igual cantidad de enfermeras profesionales y 48 con nivel técnico, además de 60 colaboradores entre paramédicos y conductores. Con este sistema, todos los dominicanos y quienes nos visitan tienen mayor protección y seguridad. Y sobre todo, cuentan con la atención adecuada cuando enfrentan una situación de riesgo o un peligro inminente, cuando sufren algún accidente o un padecimiento de salud grave y repentino. El 911 es un ejemplo de inclusión social, de la vocación democratizadora que está presente en todas las políticas de este gobierno. Asimismo, la Policía Nacional contará con 138 agentes, 10 camionetas y 13 motocicletas para realizar sus labores. En ese mismo sentido, el Ministerio de Defensa ayudará con 35 hombres, una camioneta y 6 motocicletas a través de su plan Ciudad Tranquila. Porque el 911 brinda el mismo servicio a todos los ciudadanos. Con él, los más necesitados tienen la misma atención que los más pudientes. Y es que el 911 es resultado de la política con la gente y para la gente, que ha sido el eje prioritario del gobierno del presidente Danilo Medina. Amigos y amigas, a partir de hoy, los vecinos de La Romana, Caleta, Guaymate, Villahermosa, Cumayasa y Bayahíbe ya pueden solicitar asistencia al 911 desde cualquier teléfono fijo o celular, incluso si este no tiene saldo. Con la puesta en servicio del 911 concluye la primera fase de expansión que ha sumado a su cobertura las provincias Peravia, San Pedro de Macorís, Monseñor Noel, La Romana y 3 municipios de San Cristóbal, además de Bayahíbe. Antes de finalizar el año, se pondrá en marcha en las provincias La Altagracia, Monte Plata y Samaná. A la fecha, 1.043.000 personas tienen acceso a un servicio de atención a emergencias que se equipara al de cualquier país del mundo, y con la segunda expansión, el año cerrará con el sistema puesto a disposición de otros 597.529 dominicanos más. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia de La Romana, pues poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad 911 de seguro cambiará de manera significativa sus vidas en materia de recibir este tipo de atención. Hoy, el señor presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, le está entregando un servicio integrado para las emergencias y la seguridad, que se ha convertido en una obra emblemática en el país y en la región. ¿Por qué? Porque si no lo sabían, con mucho regocijo, quiero comunicarles que somos un ejemplo y un modelo para otros países que han venido a nutrirse de nuestras eficientes prácticas. El servicio de eficiencia del 911 en los casos de personas con dificultad respiratoria ha contribuido a reducir los fallecidos a menos del 2%, 1.5% en zona metropolitana y 1.9% en la zona norte. Yo tengo mi problema resuelto con 3 números, 911, decía la señora, la romanense, al recibir la llegada del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Es bueno destacar también, como decía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que aún no se tenga saldo en el celular, aún no se tengan minutos,
para llamar, usted se le presenta una emergencia y sepa que puede llamar al 911, aún sin minuto la llamada va a ser recibida en la central de operaciones del 911. Qué bueno que llega este sistema a Bayahibe, La Romana. Son 5 comunidades de La Romana, incluyendo su municipio cabecera, La Romana, y Bayahibe, un punto turístico de República Dominicana. Si uno se pone a pensar que hace tan solo 4 años es que estamos contando con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, a partir del 2014, pudiéramos decir del 2012, que comienza a gestionarse la estructuración de los equipos, la estructuración de la central del 911, resulta ser hasta increíble que países que no necesariamente son desarrollados ya contaban con un sistema, porque es un sistema además probado y requete probado en la región y en diferentes países del mundo, y que no contáramos hasta 2012, 2014 con un sistema de atención a emergencias y seguridad. Ver una ambulancia en República Dominicana era como ver un Rolls Royce en la calle, algo demasiado extraño, porque sí existía ese servicio en términos privados, el sector privado, y era un grupo muy reducido de la población dominicana que tenía acceso. Ni siquiera había una cultura de abrirle paso a una ambulancia, porque bueno, era algo demasiado extraño ver a este vehículo en la calle. Se decía incluso que esas ambulancias estaban mejor equipadas que muchos hospitales, y en muchos casos era así, porque no había una política de inversión como se tiene ahora, como se está haciendo, se está desarrollando desde el Estado, una política de inversión en educación. El 911 implica o incluye un conjunto de instituciones vinculadas al sistema, el Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos, los destacamentos policiales. Es decir, donde llega el 911, en este caso La Romana, Bayahibe y otros poblados de esa provincia, llega también una mejor atención hospitalaria, es decir, para que exista este sistema en una comunidad, primero hay se genera un ambiente de mejorar la calidad de los servicios hospitalarios, se mejoran la estructura hospitalaria, se mejoran las emergencias de los hospitales, se crean unidades de atención primaria, centros de atención primaria también, se crean los destacamentos policiales, se acondicionan e incluso se empieza a trabajar con una tecnología diferente de mapeo, de rastreo, de conocimiento dónde está cada unidad que puede dar servicio. También los servicios, los cuerpos de bomberos son equipados con camiones nuevos, con unidades nuevas, con personas mejor capacitadas. Son 400 los trabajadores que ahora se integran porque además el 911 también es empleo, entre paramédicos, médicos, choferes de ambulancia, choferes de camiones de bomberos, agentes de la Policía Nacional, 400 personas dispuestas a dar servicio a la comunidad de La Romana, Bayahibe y otras poblaciones de La Romana. Es importante que llegue, que se siga expandiendo como ya se ha hecho en provincias como Monseñor Noel recientemente, Peravia, San Pedro de Macorís. Había un merengue famoso en República Dominicana, lo hay, de los años 90, que decía el Niágara en bicicleta. Pasar el Niágara en bicicleta no era más Juan Luis Guerra. Esa canción no es más que un cuadro clínico, profesor, del servicio hospitalario en República Dominicana. Este es el hombre que le sube la bilirrubina, le da un ataque, llega al hospital y le dicen, mire, el azúcar para parar la hemorragia fue con la de un café. Ese es otro. El hilo, ese es el Niágara. El Niágara en bicicleta es otro. Es muy duro pasar el Niágara en bicicleta. El hilo de coser de suturar, fue cosido en un mantel. Y con el único consuelo que se encontraba aquel hombre era con una enfermera que le decía, tranquilo, Bobby, tranquilo. Ah, sí, también. Entonces, qué bueno que existe ese sistema y qué bueno que es una política pública
Cuando usted escucha a ciertos señores hablando del sistema de salud pública en República Dominicana, yo no vi a aquellos que aspiran y que han aspirado y que han pasado, han transcurrido una candidatura a hablar nunca de un sistema, de la necesidad de implementar un sistema en su propuesta de campaña, en su propuesta de gestión de gobierno, hacer un sistema nacional de atención a emergencias y seguridad. No más que con promesas demagógicas. Hay que mejorar el sistema de salud. Bueno, hay que mejorarlo. Y hay que mejorar el sistema educativo. Sí, hay que mejorarlo. Pero tiene que ser con una política bien establecida, como la ha establecido el presidente Danilo Medina. Hay que mejorar el sistema de salud y lo vamos a mejorar con un sistema nacional de atención a emergencias y seguridad. Mire, y son 56 hospitales los que se van a intervenir, ni uno más ni uno menos. Quizá por el crecimiento demográfico de la población. ¿Me iba a decir algo? No, mire, que a propósito de que usted estaba hablando de la educación, hay una información aquí en esta revista comercial que dice que más de 3.000 colegios privados desaparecen. ¿Cuándo? En los últimos 4 años. Oigan, más de 3.000 colegios privados desaparecen en los últimos 4 años. No en los últimos 10 ni 20, no, en los últimos 4. ¿Usted sabe por qué han desaparecido? Es cierto que desde luego el Ministerio de Educación estaba detrás de ellos porque muchos no cumplen con estándares. Los estándares que se requieren para la educación. Pero no es solamente por eso que desaparecieron, porque no cumplían con esto, con lo otro. Ellos estaban ahí, mal existiendo. Ellos estaban ahí, mal funcionando, pero estaban ahí y eran un negocito para sus dueños. Pero desaparecieron porque entró en funcionamiento la jornada escolar de tan extendida de 8 horas. Por eso desaparecieron. Y por eso van a desaparecer muchos otros más que todavía quedan. Van a desaparecer porque no pueden. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, óigalo bien, por primera vez en la historia de la República Dominicana, la educación pública está compitiendo de igual a igual con la educación privada. Mejor que esos colegios que han desaparecido. Claro, mejor que mejor. Se vendían como la panacea. Por eso han desaparecido precisamente. Se vendían como la última Coca-Cola, por eso como han la desaparecido. solución. Porque no es lo mismo usted llevar sus hijos a una escuela de 8 horas que llevarlo a una escuela de 4 horas, que va a estar de 8 a 12. Ajá, ¿y qué hago con él de 12 a 4 de la tarde? O hasta las 5, porque hay muchachos que se quedan hasta las 5 y si los dejaran, ahora quieren seguir más para allá, para que lo sepan, porque además de eso, es que la jornada escolar de tan extendida que les da las 8 horas de trabajo en la escuela, es trabajo creativo y también les da el desayuno, la comida y la merienda, de ñapa, ¿no? De paso, cosa fundamental, porque hay que recordarlo siempre. El pueblo dominicano dice que el mal comido no piensa, y eso es verdad. El mal comido no piensa, no puede pensar, porque nada más puede pensar en una cosa: ¿qué voy a comer? Por eso es que no puede pensar, porque todo su cerebro está ocupado en saber qué voy a comer hoy, de dónde saldrá la comida de hoy, la mía y la de mis muchachos. Entonces el mal comido no puede pensar más que en eso. Por lo tanto, sus capacidades se reducen, aparte de que no está consumiendo las proteínas, los alimentos necesarios para poder dedicarse a pensar. Y eso no es nada nuevo tampoco, eso lo han dicho tantos teóricos de la educación y de la sociología, como para que lo supiéramos, que lo hubiésemos sabido desde mucho antes, y más antes debimos haber iniciado la jornada escolar de tan extendida. No tuviéramos hoy el país que tenemos con las lacras que hemos heredado, precisamente, fruto también de una educación tan deficiente, tan deficiente. Pues este dato corrobora
corrobora lo que hemos estado diciendo y lo que han dicho tantos estudios. La jornada escolar tan extendida, el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza nacional para la educación, está dando resultados impresionantes. El primero de ellos, revolucionario, indudablemente, que es ese de permitir y de hacer y de provocar que una cantidad de colegios privados que había por ahí que no cumplen con los estándares, que no cumplen con prácticamente nada, pero que seguían funcionando porque la gente prefería tenerlos ahí porque la escuela pública lo que daba era 2 horas de clase. No había opción. La escuela no había opción, exacto. La escuela pública daba 2 horas de clase, 2 horas y media. Según todos los estudios que hacían todas las instituciones que conocemos que se dedican a estas cosas, cuando más clases se daban 3 horas de clase en este país. Cuando más clases se daban en la escuela pública, se daban de 2 y media a 3 horas. Para que usted entienda, se ha revolucionado el sistema educativo dominicano. Ha sido revolucionario. Y una prueba es esto. En los últimos 4 años, óigalo bien, más de 3.000 centros educativos privados diseminados, dice aquí, en toda la geografía nacional, han desaparecido, asimilados por el sistema público como debe ser. Asimilados al sistema público como debe ser. Esos colegios se vendían como bilingües. Los muchachos salían aprendiendo castellano y español. Castellano y español. Sí, ese era el sistema bilingüe. Sí, el bilingüismo. Pero ni una cosa ni la otra, ni castellano ni español. Sí, porque también hay deficiencias. Sí, claro. Decía que es parte de una política pública, no es decir que hace falta más inversión o que hay que transformar el sistema educativo. No, identificar que son 28.000 aulas las que se van a construir, las que se necesitan. Es un sistema de tanda extendida el que se necesita, que incluya desayuno, almuerzo y merienda, para que además revolucione la economía familiar, que represente una economía, un ahorro en la economía, en el bolsillo de las familias. No es decir que hay que invertir más en salud, es identificarlo y además darle seguimiento, como se hace desde el Estado, una política de seguimiento a la inversión en salud, en educación, en medio ambiente. El presidente cada 3 meses es que hace una reunión en Palacio Nacional con los principales funcionarios, con todos los intendentes. Y para evaluar las metas, la marcha de las metas del gobierno. Porque hay metas presidenciales que se tienen que seguir y que se les da seguimiento y que el presidente esté encima de ellas. Parece mentira, decía al principio, que no es hasta 2012, 2014 que contamos con un sistema nacional de atención a emergencias y seguridad. Creo que empezó en el 2013. Que si no estuviera en el presidente Danilo Medina, en la posición en que está, con la determinación que se le ha dado al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad, pues quizás no contáramos con eso, porque al único que se le ha escuchado desde tiempos inmemorables, hablar de que hacía falta un sistema en República Dominicana que diera atención a emergencias y seguridad, que la población pudiera contar. Además, identificar que los hospitales que había que transformar, muchos de ellos con 50 años funcionando, cuando la población dominicana era otra y era menor y no estaban equipados tampoco con la tecnología adecuada. Hay que ver qué era la maternidad de Los Minas en Santo Domingo Este antes de ser intervenida. Un verdadero almacén de enfermos. Usted entraba ahí y respiraba de todo menos salud. Todo lo que le inspiraba era de todo menos salud. Un grupo de personas parturientas, casi pariendo en colchones orinados, unas instalaciones totalmente en ruinas. Y hay que ver qué es hoy la maternidad de Los Minas. Equipada totalmente, impermeabilizada, con un área incluso para esa que ven en pantalla, con un área para los residentes médicos, con incubadoras para los recién nacidos, con equipamiento, con una farmacia del pueblo integrada, con el Seguro Nacional de Salud también
la inversión en el Seguro Nacional de Salud, en las farmacias del pueblo. Es una política integral de Estado que se ha aplicado en República Dominicana y que está dando fruto y que se sigue expandiendo como el 911 que llegó ayer a la provincia La Romana y que seguirá expandiéndose. Hay provincias esperando con ansias como San Juan, Azua, Pedernales, Dajabón, que en su momento también llegará, se seguirá expandiendo el sistema hacia esas provincias. Qué bueno que está llegando al este, qué bueno que está llegando al norte, Monseñor Noel recientemente, y así seguirá el rumbo como bola de nieve, enganchando todas las provincias, interconectándose. 68, casi el 70% de la población dominicana está cubierto por el 911. Yo no sé cuántos gobiernos anteriores pretendieron poner en funcionamiento el 911 y no lo hicieron. No lo hicieron. No solamente porque no les interesara invertir los miles de millones de pesos que cuesta ese sistema. Es un sistema que cuesta miles de millones de pesos al país. No se ha aumentado la carga impositiva en la República Dominicana para poner en marcha el 911. Es bueno que se sepa eso además. Y ahí está el 911 abarcando ya el 70% del territorio y de la población dominicana. 70%. Y para los que están preocupados por la marcha de la economía dominicana, debo darles una noticia que para ellos es muy mala, pero para el país es muy buena. Dice, las exportaciones crecieron 9.1% de enero a junio, es decir, en el primer semestre de este año. Es una información que estaba ofreciendo la Oficina Nacional de Estadística, pero que corroboran las demás instituciones del Estado que llevan estas estadísticas. En el año del fomento Hacienda, a las exportaciones. En el año del fomento a las exportaciones. Exacto, año del fomento a las exportaciones. El presidente pues declaró como el año del fomento a las exportaciones y no ha sido en balde, desde luego, porque aquí está, han crecido en este semestre primero del año, 9.1%. Eso quiere decir 4.752 millones de dólares. 4.752 millones de dólares. Si nosotros seguimos esa proyección, probablemente a diciembre, pues habremos llegado a los 9.000 o los 10.000 millones de dólares, que es, dicho sea de paso, un número histórico también. Llegar a los 9.000, a los 10.000 millones de dólares es histórico. Estamos hablando de que 10.000 millones de dólares multiplique usted a 49 por 1, chupe usted y déjeme el cabo, como decía en mi pueblo. Métale hilo al bollo y usted verá que la economía dominicana va bien, va trabajando bien, va produciendo bien, estamos cubiertos en todos los frentes, tenemos estabilidad económica, tenemos estabilidad jurídica, tenemos un país en crecimiento, un 6% en promedio todos los años, tenemos expansión desde servicios como el 911, tenemos expansión de la jornada escolar de tan extendida, tenemos expansión de las políticas de acceso al crédito, tenemos expansión de las políticas dirigidas a promover la exportación y a promover el emprendimiento, que hoy vamos a hablar de industrias precisamente, vamos a hablar con un importante ejecutivo de Proindustria, funcionario, director de servicios de apoyo a la industria, Wilfredo Oliver, de Proindustria. Director de Servicios de Apoyo a la Industria. Sí, señor, con él vamos a hablar casi ahora, casi ya de todas estas cosas. Tenemos un país que sigue creciendo en todos los sentidos. No tenemos de qué preocuparnos, de qué quejarnos. Lo que tenemos es que ocuparnos, no preocuparnos, no, lo que tenemos que ocuparnos. Ocuparnos de que continúe así. Pagándose las dos deudas. Claro. La social. La deuda social y la deuda económica, las dos, y la deuda externa, hay que pagarlas, claro. Pero estamos pagando la social es la fundamental, porque si pago la deuda social, me va a permitir seguir pagando en el futuro cualquier deuda que asuma el país. Estamos creciendo en generación de energía, estamos creciendo, expandiendo el 911 por todos los lados,
Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Dicho sea de paso, hay una noticia que habla de un brote de malaria en Santo Domingo Oeste, concretamente en Los Alcarrizos, por ahí tengo entendido. Es cíclico. El ministro de Salud explicó que es crónico, eso ahí, pero que es un brote que además está controlado, puesto que se ha continuado el plan que se inició de fumigación, de distribución de mosquiteros, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego nosotros tenemos que aprovechar para decir y retomar nuestra campaña de control de todas estas enfermedades controlables. La malaria. Dice un estúpido por aquí que eso es... perdón. Dice que eso se debe a los ilegales haitianos. Eso se debe a la lluvia. Se debe a la lluvia. Está lloviendo en la capital, está lloviendo ya en algunas áreas del país, que bueno, ojalá que llueva más, porque nuestras presas necesitan agua para volver a recuperar las cotas que tenían hace unos cuantos meses. Tenemos ya 6, 7, 8 meses, vamos casi ya para un año de sequía, y eso no es bueno. Necesitamos lluvia, pero tenemos que saber manejar el agua acumulada, tanto la que acumulamos para el consumo porque estamos en la sequía, como la que cae, que se acumula donde quiera que hay basura. Entonces hay que tener un plan permanente de vigilancia, de control de la proliferación de la Aedes aegypti o el tipo que sea de mosquito. No sé, controlar la población de mosquitos requiere que nosotros hagamos un uso responsable del agua, tanto de la que cae como de la que almacenamos. Así que a controlar, a tapar los tanques de agua, a clorar el agua y a evitar los depósitos de basura donde se acumula el agua precisamente. Así que de eso se trata, a controlar, como ha dicho el ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, estos focos de infección de la malaria. Vamos a conversar con Wilfredo Oliver, director de Servicios de Apoyo a la Industria, de Proindustria. No se mueva de ahí, que esto se pone bueno, como decía Bocanegra. No se mueva de ahí.